Hemos cantado este himno Gozo da servir a Cristo. No sé cuántas veces lo he cantado este himno, pero hay una estrofa ahí que se relaciona muy bien con mi persona en estos días, porque dice: gozo da servir a Cristo aunque solo ande yo. Y es verdad, estoy andando solo sin la parte dulce de la naranja, pero es siempre un gozo servir al Señor. Y todos ahora pendientes del chiste del día. ¿Verdad, Federico? Bueno, este chiste viene, que no es chiste, realmente es una anécdota. Viene de Estados Unidos. No sé si sabéis esto, pero las monedas, bueno, todo el dinero en Estados Unidos es un poco gracioso, un poco raro. Todos los billetes son del mismo color, de color verde, aunque sea de $1000, de $100, de $1, todos son de color verde. Y alguien me dijo: bueno, esto sí tiene que ser porque los judíos de Nueva York los recogen antes de que se maduren. No sé si es así. Pero esta anécdota tiene que ver con las monedas. Hay varias monedas, pero quiero hablaros de dos. La moneda de a 5 centavos y la moneda de a 10. Ahora, lo raro es esto, que la moneda de a 10 es más grande, es más pequeño, mejor dicho, que la moneda de a 10 es más pequeño que la moneda de a 5. Es decir, la moneda de a 5 es más grande. Y cuentan en un pueblo ahí en Estados Unidos, un muchacho de 5 años de edad quizás, y los otros niños de más años, pues se burlaban de él, porque venían siempre ofreciéndole o una moneda de a 10 o una moneda de a 5. Y él siempre buscaba la moneda de a 5. Y se burlaban de él porque él había escogido el más grande y no el de más valor. Hasta que lo hicieron un día en una cafetería, y el dueño de la cafetería dice al niño: yo te conozco muy bien, dice, yo sé que no eres tan tonto, ¿por qué aceptas esto que se burlen de ti? ¿Por qué no aceptas la moneda de a 10? Me dijo: bueno, si recojo la moneda de a 10, dejarán de ofrecerme nada. Sí. Esta sí me gusta. A veces un peque tiene más sabiduría que los demás. Busquemos, mis hermanos, en la epístola a los Romanos, el capítulo 1. Esta tarde vamos a leer el mismo párrafo que leímos ayer, en el capítulo 1, los primeros 7 versículos. Ya vimos ayer que este párrafo tiene en realidad 3 temas. El apóstol comienza refiriéndose a sí mismo, porque se presenta a una iglesia donde la mayoría de sus miembros no le conocen. Entonces tienen que presentarse. Y como vimos ayer, se presenta con la base de su autoridad. No por ser un grande personaje, no por tener una personalidad fuerte, no por su cultura ni su preparación académica, sino por ser esclavo de Jesucristo. Se presenta así. Y así se presenta en el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol o apóstol por llamamiento, apartado, separado para el Evangelio de Dios. Y ahora debe seguir de ahí en adelante dirigiéndose en el versículo 7 a todos los que estáis en Roma.
Esto sería el saludo normal, ¿no? Pablo a todos los que estáis en Roma. Pero acaba de mencionar aquí el Evangelio de Dios. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. Y no puede dejar esa frase en vacío, aunque esto será el tema del resto de la epístola. En un sentido, va a exponer lo que significa el Evangelio de Dios. Pero no puede seguir sin ampliar algo de esto. Y este es el segundo tema. Después de haberse referido a sí mismo, ahora sigue refiriéndose al Evangelio. Separado para el Evangelio de Dios, que Él, este es Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y ahora tiene que mostrar algo de la relación entre Él y el Cristo resucitado. Por eso el versículo 5, que también estudiamos ayer, regresa a eso del apostolado. ¿Y por quién? Es decir, por el Cristo resucitado recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado y toda la gracia necesaria para llevarlo a cabo. Para la obediencia a la fe, no la obediencia de la fe, la consagración por la fe en todas las naciones. Y todo lo hago, dice, por amor de su persona, por amor de su nombre. Ahora entonces vuelve al saludo, después de esa paréntesis. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que es el tercer tema aquí en este párrafo, refiriéndose a los creyentes en Roma. Entonces, este es el primer párrafo de esta epístola. Y anoche, ayer por la tarde, hemos meditado en el primer tema, lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo. Ahora tenemos que notar en el segundo tema del párrafo lo que nos está enseñando sobre el Evangelio. Es interesante, ¿no?, que la mera mención del Evangelio le desvía en un sentido, le hace dejar el saludo para ir describiendo el Evangelio. Pero en realidad no es sorpresa esto, no debe sorprendernos. Porque obviamente toda su vida es un deleite en el Evangelio de Dios. Y por eso la mera mención del Evangelio es suficiente para hacerle ampliar algo sobre esto. Sabe muy bien, el Espíritu Santo ya le habrá abierto seguramente los ojos para saber que antes de terminar con esta epístola habrá expuesto mucho más de este Evangelio, pero tiene que decir algo inmediatamente. Y notar primero lo que él llama, cómo llama este Evangelio. Dice que es el Evangelio de Dios. No es invención de hombres. El apóstol Pablo, como nosotros, vivía en un mundo lleno de religiones. Y todas las religiones, invenciones de hombres. Aun en judaísmo, puesto que Cristo ya ha muerto y ha resucitado, aun en judaísmo, en su forma actual, es invención de hombres. Porque el judaísmo sirvió solo como base para el cristianismo. Pero ahora que ha venido la realidad de las cosas, pegarte todavía a las sombras del Antiguo Testamento es nada más que invención de hombres.
Toda otra religión es invención de hombres. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Y tuve que decir que, bueno, cuando el hombre busca a Dios, lo busca a su manera. Y de esas maneras crea una religión. Pero cuando Dios busca al hombre, tiene un solo camino. Y por eso el apóstol Pablo, que ha encontrado el camino de Dios en el Evangelio, se refiere a ese Evangelio de esa forma. Se refiere a esto como el Evangelio de Dios. En otras ocasiones lo detalla un poco más y dice, es el Evangelio de la gracia de Dios. Por supuesto que es. Pero aquí lo más importante al presentarse ante los romanos es decir, yo me he dedicado la vida a predicar un mensaje que no nació en mí, sino un mensaje que he recibido de Dios, porque este Evangelio es de Dios. Ahora, aún esa frase, el Evangelio de Dios, es paradójico, porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas, y Dios es el Dios a quien hemos ofendido. Y unir las dos cosas, buenas nuevas por parte del Dios a quien hemos ofendido. Nosotros nos hemos acostumbrado demasiado con estas frases para perder de la vista a veces la paradoja que hay aquí. El Dios ofendido por nosotros debe venir contra nosotros con un mensaje condenador, no con buenas nuevas. Pero seguro es el impacto de esa paradoja, es lo que ha llenado al apóstol Pablo de tanto gozo, de tanto deleite. Y dice, yo he sido separado por Dios, separado de la vida anterior, separado de todo anhelo que habría tenido antes, separado para difundir las buenas nuevas de un Dios ofendido por mí, pero que me ha amado desde antes de la fundación del mundo y por eso me viene con buenas nuevas y no con un mensaje condenador. Ya podríamos pasar todo el resto de nuestro tiempo juntos, no solo este año, sino en otros años también, solo detallando esa frase, el Evangelio de Dios. Porque en realidad tu vida eterna y la mía depende de la realidad de ese título. Pero después de haberlo dicho, el Evangelio de Dios, ahora el apóstol Pablo se fija en trazar la obra de Dios en el Evangelio. Lo que Dios ha hecho para que haya un Evangelio. Es decir, el Evangelio de Dios no apareció de un momento a otro, sino que Dios ha obrado mucho para hacer posible este Evangelio. Y esto es lo que tenemos en los versículos siguientes. En primer lugar, Dios ha obrado en el pasado, dice el apóstol Pablo, y obra ahora también en la actualidad. Ha obrado en el pasado, ha obrado en la actualidad, dice el apóstol Pablo. Primero, en el pasado. Dice que este Evangelio ha sido predicho. El Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Dios mora en la eternidad, fuera del mundo del tiempo. Y por eso, siendo otra dimensión de existencia, la eternidad, Dios puede ver todo el panorama del mundo del tiempo. Lo puede ver así de una vez. Y por eso sabe lo que va a pasar. Por eso es ridículo que el hombre trate de anular las profecías de Dios. Porque cuando Dios dice que tal o tal cosa sucederá, entonces no es como tratar de que Él tuviera que
tratar de adivinar lo que va a pasar. No es porque sabe analizar la situación actual y dice, esta situación resultará así, sino que las profecías de Dios provienen del hecho de que Él ya sabe lo que va a pasar. Y las predicciones de Dios son como la historia escrita de antemano. Tienen la misma fuerza que la historia. Y por eso, cuando leemos los libros históricos de la Biblia, ya sabemos que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores para que tengamos una historia fidedigna. Pero cuando Dios predice algo que va a pasar, podemos tener la misma seguridad, porque el Dios que ha estado ahí en el pasado, ya en la eternidad ha visto el futuro también. Entonces tenemos una seguridad tremenda sobre esto. Y Dios arregló que el Evangelio que nos ha salvado a nosotros ahora, que fuese predicho en el Antiguo Testamento. Ahora, por supuesto, Dios no puede predecir todas las cosas. Tiene que dejar al hombre en libertad para producir todo esto. Los que han venido uniendo a Europa en nuestra generación lo han hecho por su propia libertad, no por sentirse empujados por Dios, ni mucho menos. Hay muchos ateos en la Europa actual. Sin embargo, la Biblia dice que en los postreros días va a haber una Europa unida como sede para el anticristo. Entonces, habría sido ridículo tratar de no formar esa unidad. Dios ya lo ha predicho. Pero los que lo han hecho, no lo han hecho para cumplir la predicción, sino a pesar de su rebeldía contra Dios, el Dios que sabe el fin desde el principio. Él lo ha dicho porque Él sabe que iba a suceder. Y sabemos que en los postreros días va a aparecer en alguna forma el resurgimiento, se puede decir, del antiguo imperio romano. Y es interesante que la alianza firmada como base para la Europa unida moderna fue firmada esa alianza en Roma. No la ciudad más importante de Europa en aquel entonces, pero fue hecho así. Ellos escogieron a Roma en libertad, pero Dios, sabiendo el fin del principio, había dicho, esto será como una forma del imperio romano resurgido. Entonces, cuando dice que el Evangelio ha sido predicho, no debe sorprendernos, porque Dios ha venido preparando el mundo para el Evangelio que ahora se predica. Pero esto también enseña que no es ninguna novedad el Evangelio. Algunos hasta la fecha quieren decir que el Evangelio trazado en la epístola a los romanos es invención de Pablo. Sí, los hay que dicen esto, que Cristo vino predicando un mensaje muy sencillo, pero murió como mártir por la sencillez de su mensaje. Pero de salvación no hablaba nada, etcétera, etcétera. Todo esto es invención de Pablo. Pero con la Biblia en mano, con el Antiguo Testamento abierto, es imposible decir que el Evangelio es invención o novedad inventada por Pablo o por ninguno en el Nuevo Testamento, porque ha sido predicho en sus principios fundamentales, ha sido predicho en el Antiguo Testamento. El Dios que mora en la eternidad lo ha tenido siempre en su plan. Y en realidad, por eso Dios permitió que fuese creado el hombre, aun sabiendo
que iba a caer en pecado, porque Dios sabía que el plan de gracia que tenía para el hombre dejaría al hombre con muchísimo más bendición que lo que habría tenido si se hubiera mantenido inocente ahí en el huerto de Edén. Piénsalo. Adán tuvo que pecar solamente una vez para perder su relación con Dios. Tú ahora, redimido por la sangre de Cristo, ya puedes pecar, pero no pierdes tu relación con Dios. Porque Dios ahora tiene otra base para tu relación con Él. Es la base de la fidelidad de Cristo. Y en todo sentido, no es que en Cristo hemos ganado lo que hemos perdido en Adán, sino que hemos ganado muchísimo más que lo que Adán perdió. Y así es la gracia de Dios siempre. Nunca viene con su gracia solamente para resolver alguna solución, sino que viene en abundancia para resolver la solución y además llenarnos de una abundancia de bendición a la vez. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, que ha sido predicho. Pero más que predicho, ha sido prometido. Que Él había prometido, dice, antes. Él había prometido. ¿Qué es la diferencia? Bueno, puedes predecir una crisis. Puedes predecir un castigo para un reo, por ejemplo. Pero esto no es promesa. La promesa tiene que ver con cosas buenas. Puedes predecir una cosa mala, pero no puedes prometerlo. La palabra promesa, prometido aquí, significa algo bueno, por supuesto. Allí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se ponía en contra de Dios, cuando Dios tuvo que sacarles aún de su propia tierra en el cautiverio, en esos días, Dios seguía prometiendo un futuro de bendición. Por supuesto, a base de las condiciones que Él mismo ponía. Pero sí vino, no solo, esto no ha sido meramente predicho, sino prometido. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que lo que recibió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no fue completo. Fue algo incompleto. Hasta que la revelación en Cristo lo completó. Y las promesas eran de un futuro mucho más glorioso de lo que tenían en aquel entonces. Piensa en el rey David, habiendo aprendido a adorar a Dios. Esos salmos preciosísimos que tenemos de adoración. Pero a él llegaban promesas de un futuro aún más glorioso, todavía muchísimo más glorioso que lo que él experimentaba en su relación con Dios. Sí, el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ha sido predicho, pero más que esto ha sido prometido. Y luego podemos usar otra palabra en este contexto, porque dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio predicho, prometido, profetizado, es decir, predicho y prometido por hombres ungidos por Dios. Es decir, esto no es un mensaje que ha caído del cielo. Este es un mensaje que Dios dio a hombres ungidos por el Espíritu Santo para que sus profecías llevaran la garantía de ser la palabra de Dios. Por eso tenemos sus profecías por escrito en sagradas escrituras. Sí las tenemos por escrito.
Entonces, habría podido decir que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras de los profetas, porque dejó en forma escrita sus profecías, dejaron sus profecías así. Pero dice en sagradas escrituras, porque el Dios que había ungido al profeta para salir con esas predicciones, esas promesas, esas profecías, también inspiró a los profetas a poner todo en forma escrita. Y el apóstol Pablo dice, y seguro está consciente en este momento de ser inspirado por el mismo Espíritu que guió y ungió a los profetas. Él dice, cuando abrimos el Antiguo Testamento, ya tenemos la garantía que son sagradas escrituras. Y por eso son fidedignas estas escrituras y totalmente autoritativas. Totalmente autoritativas. Por eso el apóstol Pablo diría a cualquier judío en la congregación en Roma: tú conoces bien las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, si me escuchas a mí decir algo que contradiga lo que dice el Antiguo Testamento, entonces tienes todo derecho en nombre de Dios de condenarme por esto. No es ninguna novedad este evangelio. Tiene la misma base autoritativa que tenían las sagradas escrituras escritas por los profetas. Y por supuesto, por eso sabemos que en el Nuevo Testamento tenemos otro juego de sagradas escrituras, escritas por otros autores en otra época, pero ungidos por el mismo Espíritu, y sus escrituras, sus escritos, inspirados por el mismo Espíritu. Así dice el apóstol Pablo, esto es lo que Dios ha hecho en el pasado. Ha venido prediciendo, prometiendo y profetizando por medio de sus profetas, lo que ahora conocemos por el Evangelio de Dios. Sí, es bastante antiguo este mensaje. El Evangelio se predicó primero a Adán en el huerto de Edén, enseñándole que por la muerte de un animal tenía que acercarse a Dios. Dios preparando al hombre para ver que a base de un sustituto fue la única forma en que podía acercarse a Dios. Y de ahí en adelante. Pero la antigüedad en sí no es suficiente base para su autoridad. Hay gente en el mundo, los chinos tradicionales, por ejemplo, que adoran a sus antepasados. Y todo lo que ha dicho el antepasado tiene razón solo por ser antiguo. Y los hay que siguen religiones solo porque dicen, bueno, tienen razón porque son tan antiguos. No, la antigüedad de la cosa no le da autoridad, porque el hombre ha sido mentiroso hace muchísimos milenios, como ahora lo es. El Evangelio no es autoritativo solo por haber predicho en la antigüedad, pero por haber sido predicho, prometido y profetizado por Dios, usando a gente así. Entonces, esto es lo que dice del Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios por lo que Dios ha obrado en el pasado referente a este Evangelio. Ahora, en cuanto a la actualidad, el apóstol dice aquí que todo lo predicho, prometido, profetizado en el Antiguo Testamento viene realizado en la persona del Señor Jesucristo. Por eso puede llamar, y lo llama varias veces, puede llamar el Evangelio, es el Evangelio del Señor Jesucristo.
El Evangelio de Dios es el Evangelio del Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo es quien ha realizado todo en la persona de Cristo. El versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cada palabra de ese título tiene su importancia. Acerca de su Hijo, esto enseña que el que vino es Dios. Ahora sabemos que Cristo ha llevado nuestra culpabilidad en la cruz del Calvario. Por eso tiene que ser Dios. Si Dios hubiera creado a otro para llevar mis pecados, esto le habría sido injusto. Solo a Dios mismo lo ha podido hacer. Así que negar la deidad de Cristo es ridículo. Es ridículo. Y al principio, al hablar de este aspecto del Evangelio, lo que Dios ya ha realizado de las predicciones anteriores, se fija en Cristo, pero antes de nada, antes de aún llamarle por nombre, le llama el Hijo de Dios, porque su Hijo, esto es lo que nos enseña que este Cristo es Dios mismo. Dice, también es Jesús, nuestro Señor Jesús Cristo. En el español sí, se hace una palabra de los dos, pero en realidad son dos palabras, Jesús y Cristo. La palabra Jesús significa Yahvé salva. Él ha venido a salvar. La palabra Hijo enseña su deidad, enseña que es Dios mismo. El nombre Jesús enseña que es Salvador. El título Cristo enseña que ha sido ungido, escogido por el Trino Dios para llevar a cabo esta obra salvadora. Y también dice, es el soberano, es nuestro Señor, es nuestro Señor. El apóstol Pablo, en el camino de Damasco, llegó al encuentro del Señor Jesucristo. Bueno, en realidad el Señor Jesucristo vino al encuentro de Pablo. Y en ese momento, Pablo, criado monoteísta, es decir, creyendo que hay un solo Dios. Sin embargo, en ese momento aceptó a Cristo como Dios, porque le llamó Señor. Y ningún judío habría usado el nombre Señor en ese contexto sin reconocer que Cristo es Dios. Le reconoció como Dios, se entregó a Él como Salvador, le aceptó como Salvador. Aceptó totalmente el camino de salvación por Cristo, por ver que este camino ha sido ungido por Dios, porque esta persona, Dios hecho carne, ha sido ungido por Dios para esto. Y en ese momento el Señor entregó su vida a la soberanía de Dios. Ya vimos ayer, creo, que la fe no es meramente creer. La fe significa creencia, pero también consagración, entrega a lo creído y dependencia de lo creído. Es creencia, entrega y dependencia. Y eso es lo que sucedió en el caso del apóstol Pablo el día de su conversión. Sí creó, pero inmediatamente se entregó a lo creído, se entregó al Señor y le llamó Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Esto es la expresión de una entrega. Y luego el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y ciego todavía, tuvo que ser guiado por otros. ¿En quién confiaba? ¿En quién dependía en ese momento? ¿En los que le rodeaban? No. A fin de cuentas, estaba dependiendo de Dios, ejerciendo la fe. No eres salvo solo por creer en algunas doctrinas, como vimos ayer.
aun los demonios creen. Es la fe viva que salva. Y el apóstol Pablo dice, esto es fe en este que es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el ungido por Dios y es nuestro soberano. Incluye entregar nuestra vida a su soberanía. Esto es la fe verdadera. Entonces, esto es lo que dice del Señor Jesucristo. Ahora, todo lo que tenemos en el Evangelio ha sido hecho posible porque Cristo hizo varias cosas. Y ahora el apóstol traza esto. Ahora, tenemos que recordarnos, el apóstol Pablo está todavía con su saludo, ¿no? Está saludando a los romanos, ha abierto esta paréntesis. Y su vida está tan llena de la gloria de ser salvo, aunque es el peor de los pecadores en sí mismo, así se reconoce. Pero está tan lleno de este deleite que ni siquiera puede saludar a los creyentes en Roma sin abrir tal paréntesis. Y solo por haber hecho mención del Evangelio de Dios. Vivo de este Evangelio, dice, y no puedo hacer una mención seca de esto, sino que toda mi vida está en esto. Entonces dice que Cristo es quien ha realizado todas las predicciones, todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento, realizadas, cumplidas en esta persona. Entonces, ¿qué ha hecho Cristo para esto? Bueno, en primer lugar, dice el apóstol que se encarnó, porque dice aquí que era del linaje de David según la carne. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Del linaje de David, por parte de su madre, por supuesto, cumpliendo la promesa a David. Ahí en 2 de Samuel capítulo 7, Dios da a David por medio del profeta Natán la promesa que el Salvador vendrá entre sus descendientes. Ahora, el diablo no sabe todo el plan de Dios. No, el diablo no sabe todo lo que Dios tiene en mente para ti. Sí, puede pensar en algunas cosas por la experiencia que tiene de haber visto a Dios obrar con tantos millones de personas durante tantas generaciones. Pero no sabe por seguro lo que son los pasos venideros que Dios tiene para tu vida. Él tiene que esperar hasta que Dios te lo revele a ti. Y por eso Dios no te va a revelar mucho de antemano para no dar al diablo oportunidad de obrar su contraestrategia. Pero al saber que el Salvador iba a venir de David, inmediatamente el diablo trató de destruir, de arruinar esa familia. Salomón, el hijo de David, fue tentado por tantas riquezas y por tantas mujeres, aunque comenzó la vida con una sabiduría tremenda, comenzó su reinado tan sabio. Sin embargo, se despistó muy pronto. El diablo pensando, ya ahora. Y luego, cuando murió Salomón, su hijo Roboam, criado en un palacio lleno de un ambiente tan carnal. Con razón, cuando él subió al trono, no manifestó ninguna consagración a Dios. Todo esto obrado por el diablo, hasta que en los días de Jeremías, Dios tuvo que poner fin a los derechos de la descendencia de David por Salomón.
y dijo a Joconías, que fue el representante de la descendencia de Salomón en aquel entonces: de este hombre ningún hijo, ningún descendiente ocupará el trono de Israel. Y el diablo ahora pensando, ya, lo he logrado. Ahora Dios ha permitido que esas generaciones descendientes de David hayan cometido tanto pecado que Dios ha dicho que no. Que no va a haber ningún Mesías por esa descendencia. Pero Dios nunca había prometido el Mesías por medio del linaje de Salomón, por medio del linaje de David. Y David tenía otros hijos. Y entre esos hijos, un tal Natán. El mismo nombre como el profeta Natán, pero era otra persona. Era el hijo de David. Y María fue descendiente de Natán. Si buscas, bueno, no tenemos tiempo ahora, pero si quieres buscar la genealogía de Cristo en Lucas, que es la genealogía de María realmente, ya verás que el hijo de David nombrado ahí es Natán. Pero José, el marido de María, era también descendiente de David, pero por medio de Salomón y por medio de Joconías. Entonces, su genealogía está en Mateo 1. Por eso Cristo tuvo que nacer de una virgen. Porque si hubiera sido el hijo natural de José, no habría tenido derecho de ser el Mesías. Entonces Dios mantuvo ese secreto para que el diablo fuese totalmente despistado en esto. Pero cuando dice aquí que era del linaje de David, sí, por parte de su madre, por medio del hijo de David llamado Natán, y sabemos que a pesar de lo que quería hacer el diablo, y aún al nacer el Señor Jesús, por supuesto, el diablo quiso llevar a Herodes a matarlo. Así es el diablo, vivimos en un campo de batalla. El diablo siempre quiere oponerse a los planes de Dios. Pero dice aquí, del linaje de David según la carne, pero no una carne pecaminosa. Y esto no por la perfección de su madre, que no lo era. María también tenía necesidad de Salvador, como dice en su Magnificat. Se refiere a Dios como su Salvador. No fue por ser perfecta la madre, sino porque la descendencia pecaminosa de Adán se pasa por los padres, por el padre, no por la madre. Y puesto que Cristo no tuvo padre humano, entonces nació con una naturaleza perfecta. No conoció pecado. Y por eso, cuando murió, Él no merecía esa muerte, porque el pecado la muerte es la paga del pecado. Pero sí que murió. Esta es otra cosa que sabemos de Cristo. Se encarnó, pero murió. Porque dice aquí que fue resucitado de entre los muertos. Entonces, para ser resucitado es preciso que haya muerto, por supuesto. Y aunque el apóstol Pablo no dice aquí, Él murió, se toma por entendido. Se encarnó, pero también murió. Aunque la muerte no tenía ninguna autoridad sobre Él. Por eso, cuando llegó el momento de ser resucitado, como el apóstol Pedro dijo el día de Pentecostés, la muerte no tenía derecho de mantenerle allí. Cuando llegó el momento de la resurrección, tuvo que dejarle salir. Pero murió, aunque no lo merecía, porque murió en tu lugar y en el mío. Es decir, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esto es lo que ha hecho Dios, dice el apóstol Pablo. En el pasado más lejano, prediciendo todo,
Pero ahora en la actualidad, dice el apóstol Pablo, lo ha logrado, lo ha cumplido en la persona de Cristo. Cristo que se encarnó, murió, pero también conquistó la muerte. Porque dice en el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Según el Espíritu de Santidad, es decir, por el poder del Espíritu Santo. Seguro esto es lo que significa. Fue declarado Hijo de Dios con poder según la obra del Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué dice ese versículo? Cuando dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Que no llegó a ser Hijo de Dios hasta resucitar de entre los muertos. No dice esto. Dice que fue declarado Hijo de Dios, no hecho Hijo de Dios. Ha sido Hijo de Dios desde toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad Divina. Pero la resurrección confirmó su persona. Cualquier persona puede decir que es Dios. Los manicomios están llenos de gente que dicen esto. Pero Cristo lo dijo. Entonces, o ha sido sumamente engañado, o ha sido loco, o ha sido Dios. Porque Cristo dijo, yo soy Dios. Por eso los judíos lo crucificaron. Llegaron donde Pilato a decir, este merece la muerte porque dice que es Dios. Pero esto no pudo convencer a un Poncio Pilato, porque Pilato no tenía ningún interés en estas cosas. Por eso tuvieron que cambiar a decir, bueno, se ha rebelado contra César, se ha declarado rey, y por supuesto, declarándose rey, se ha rebelado contra César. Y tienes que crucificarlo, porque si no, no eres amigo de César. Pero en realidad esto fue solamente para convencer a Pilato. La razón verdadera era que Cristo se había declarado Dios. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, no tendríamos ninguna garantía de la deidad de Cristo. Y puesto que Dios es el único que puede morir en el lugar del pecador, entonces no tendríamos salvación. Pero el apóstol Pablo dice aquí que por su resurrección fue declarado Hijo de Dios. Es decir, la resurrección confirmó su persona, confirmó sus propios dichos al declararse Hijo de Dios. Porque Dios da su visto bueno en todo esto por resucitarle en el poder de la tercera persona de la Trinidad, resucitarle de entre los muertos. Muy bien, pero esto confirma no solamente la persona de Cristo, sino también las palabras de Cristo. Todo lo que Cristo ha dicho tiene razón, es fidedigno, porque la resurrección lo confirma, es el sello de Dios sobre todo lo que ha venido enseñando. Sí, pero ojo, todo el Antiguo Testamento es una preparación para lo que Cristo vino predicando. Y todo el Nuevo Testamento o es un registro de las palabras de Cristo, o es en los hechos la historia de los que iban difundiendo sus palabras, o las epístolas basadas en las palabras de Cristo. Por eso cuando decimos que la resurrección de Cristo confirma las palabras de Cristo, esto significa que confirma toda la palabra de Dios. Porque si no fuera por la resurrección de Cristo, ¿qué seguridad tendríamos? Aún de la autoridad con que el apóstol Pablo ahora escribe esta epístola.
Sí, por la resurrección, la persona de Cristo queda confirmada, la palabra de Cristo queda confirmada, el perdón de Cristo queda confirmado. Porque la resurrección enseña que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por supuesto dijo, yo muero por los pecadores, así dijo, al enseñar a los discípulos. Y Isaías 53 ya lo había dicho hacía 7 siglos. Pero esto podría ser nada más que las ilusiones del ser humano. Porque en otras religiones hay enseñanzas preciosísimas, porque el hombre busca algo. Pero no tienen ninguna confirmación esas otras religiones. Pero nosotros sabemos que cuando Cristo dijo, voy a morir por ti en la cruz del Calvario, en la cruz he muerto por ti, entonces sabemos que no es una ilusión. La mera resurrección de Cristo es suficiente para confirmar el perdón que Él viene ofreciéndonos. Y por eso, cuando pasas por tiempos difíciles y no te sientes perdonado, y el diablo muchas veces quiere obrar un sentido profundo de culpabilidad en nosotros y no te sientes perdonado. No es suficiente pensar en la cruz del Calvario. Piensa en la resurrección de Cristo. Porque por la resurrección el perdón que te ha dado ha sido confirmado. Dios ha aceptado ese sacrificio en tu lugar. Gloria a su nombre. Entonces, la importancia de esto. Puedo decir algo más también, que la resurrección confirma la perspectiva de Cristo. La perspectiva de Cristo. Él siempre obraba y hablaba con la perspectiva de la eternidad. He venido de la eternidad, decía. Voy a la eternidad. La perspectiva de su vida no se limitaba a los horizontes del mundo terrenal. Hay otro mundo más allá, dice. Y los que dicen que al morir todo se acaba, que no hay nada más allá de la muerte. Bueno, si no fuera por la resurrección de Cristo, tendríamos que decir, bueno, no lo sé, pero me parece que haya algo el otro lado de la muerte. No podíamos decirlo con más seguridad, pero Cristo resucitó de entre los muertos y esto enseña que sí que hay algo más allá de la muerte. Y porque Él ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar. Y todo lo que la Biblia enseña sobre la eternidad, tanto para los santos como para los condenados, tiene razón, porque tenemos la garantía de la resurrección de Cristo. La perspectiva de Cristo queda confirmada. Un punto más, porque esto en un sentido es un mensaje dentro de un mensaje, ¿no? El mensaje sobre la resurrección de Cristo. Confirma su persona, confirma su palabra, confirma su perdón, confirma su perspectiva, también confirma su propósito. Porque el Cristo resucitado dijo a sus discípulos, y me seréis testigos en todo el mundo. Es la autoridad del Cristo resucitado que te llega a ti a evangelizar al mundo alrededor. Por eso estás todavía en la tierra, para cumplir ese propósito. Y esto no surgió de las ilusiones de la primera generación de discípulos, sino que esto viene del Cristo resucitado mismo. Y aquí yo estoy con vosotros, dice, en este plan, en este propósito de evangelización, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esto queda confirmado como realidad, porque Cristo resucitó de entre los muertos.
puesto que estamos en la resurrección, y estoy ahora llegando al punto final para esta vez, permíteme decir esto. No hace falta la fe para creer en la resurrección de Cristo. No hace falta la fe. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Nadie, ni los enemigos más agudos de Cristo, nadie ha negado nunca que aquel sepulcro resultó desocupado. Nadie. Aun sus enemigos veían al sepulcro desocupado, vacío, y trataron de inventar otras explicaciones que no tienen ninguna razón. Ahora, ¿cómo puede ser vacío ese sepulcro? En primer lugar, los enemigos habrían podido llevar el cadáver. Pero es ridículo, porque dentro de pocas semanas la iglesia primitiva estaba predicando que Cristo ha resucitado. Entonces, si los enemigos habrían llevado el cadáver, habría sido fácil decir, pero esto es tontería, mire, aquí está su cadáver. Entonces, no ha podido ser sus enemigos. Los discípulos mismos, llevando el cadáver. No, psicológicamente totalmente imposible, porque muchos de ellos dieron sus vidas por la verdad de haber visto al Cristo resucitado. Y ninguno de ellos negó esto. Entre 500 personas de una vez, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, le vieron, y ninguno de ellos lo negó. Muchos de ellos muriendo en las persecuciones después, por la verdad de la resurrección. No puede ser ni un enemigo, ni un grupo de enemigos de Cristo, ni un grupo de amigos de Cristo. Además de esto, les habría sido imposible quitar esa piedra que pesaba toneladas. Por supuesto, fue fácil poner la piedra en la boca del sepulcro, porque solamente tenían que quitar algunas piedras ahí y enrollaba ahí a llenar. Pero para empujarlo después, yo no sé cuántas ventenas, a lo menos, sino centenares de personas haría falta para hacer esto. Y esto no se habría podido hacer a escondidas, esto habría hecho un ruido tremendo. No, con todo, quedamos con la única posibilidad. Cristo resucitó de entre los muertos. No es cuestión de fe, es cuestión de aceptar un hecho histórico. El mundo lo rechaza no por poder desprobar la resurrección, pero porque no quieren aceptar las consecuencias. Porque puesto que Cristo ha resucitado, su persona ha sido confirmada, su palabra confirmada, su perdón confirmado, su perspectiva confirmada, y aún su propósito de que este evangelio se difunda por todo el mundo queda confirmado como una orden que nos llega del trono de Dios. Entonces, este es el evangelio, dice el apóstol Pablo. Con razón no pudo dejar esa mención en seco, tuvo que añadir algo. Es el evangelio de Dios. Y este es el evangelio por el cual el Dios a quien hemos ofendido nos ha salvado para el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra y para toda la eternidad, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Gloria a su nombre. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos ante ti sin palabras suficientes para expresar ni siquiera el primer paso de nuestro agradecimiento a ti por todo lo que este evangelio tuyo significa para nosotros. Ha sido una puerta que nos ha llevado
del reinado de la muerte al reinado de la vida eterna, de las tinieblas a la luz, de una vida condenada a una vida dentro de esta relación de amor contigo que tú has tenido en mente desde toda la eternidad. Y Padre, no tenemos otra manera de expresar nuestra gratitud, sino por renovar nuevamente nuestra entrega total al dominio de tu amor sobre nuestra vida. Padre, gracias te damos, porque cuando el apóstol Pablo da su testimonio de la obra tuya en su vida, que podemos decir un amén por nuestra propia experiencia. No hemos llegado en muchos sentidos a las alturas de experiencia de un apóstol Pablo, pero estamos en el mismo camino. Y esto no por lo que somos, sino a pesar de lo que seamos, porque es por tu gracia, porque el Evangelio de Dios es el Evangelio de la gracia y es el Evangelio de Jesucristo. Un solo Evangelio, pero con todas estas preciosas facetas de la joya que es el Evangelio. Nos encontramos hechos ricos en aquel que dejó sus riquezas para hacerse pobre, para que por su pobreza seamos nosotros hechos espiritualmente ricos. Padre, gracias te damos por habernos hecho coherederos con Cristo de tantas glorias espirituales. Nos entregamos a ti, Padre, y te rogamos que algo siquiera en nuestra vida refleje tu gloria en las densas tinieblas que nos rodean, para que tu amor llegue por medio de nuestras indignas vidas, llegue a otros que todavía están en sus delitos y sus pecados. Y que la gracia del Señor Jesús, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros y con la familia de la fe en todo el mundo, ahora y hasta toda la eternidad. Amén. Amén.